En la vigilia pascual del siglo C, el evangelio que toca es el de Lucas 24, 1 al 12. El primer día de la semana, de madrugada, las mujeres fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Encontraron corrida la piedra del sepulcro y entrando, no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas por esto, se le presentaron dos hombres con vestidos refulgentes. Ellas, despavoridas, miraban al suelo, y ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo estando todavía en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de pecadores, ser crucificado y al tercer día resucitar. Recordaron sus palabras, volvieron del sepulcro y anunciaron todo esto a los 11 y a los demás. María Magdalena, Juana y María la de Santiago y sus compañeras contaban esto a los apóstoles. Ellos lo tomaron por un delirio y no las creyeron, pero se levantó y fue corriendo al sepulcro. Asomándose, vio solo las vendas por el suelo y se volvió admirándose de lo sucedido. El relato empieza ubicándonos en el tiempo, el primer día de la semana, de madrugada. Y el primer día de la semana es el domingo y para los judíos empieza al anochecer del sábado. Si recuerdan, Jesús falleció el viernes a media tarde, y José de Arimatea, miembro del Sanedrín y discípulo de Jesús, que se había opuesto a la decisión de matar al Señor, fue rápidamente a hacer los trámites ante Pilatos para que le permitan descolgar a Jesús de la cruz. Tuvieron que descolgarlo, prepararlo como pudieron, dice Lucas que lo envolvieron en una sábana, y lo sepultaron con mucha rapidez, porque en el momento de ocultarse el sol ya empezaba el sábado, y en sábado no se podía hacer ningún trabajo. Todos debían retirarse a sus casas y guardar el descanso sabático. Y eso hicieron. Después de sepultarlo rápidamente, se retiraron. Probablemente se alojaron en el cenáculo, esa sala grande en el segundo piso de aquella casa en la ciudad, cuyo dueño, seguramente un discípulo de Jesús, les prestó para que 24 horas antes celebrasen la cena pascual. Todo había pasado muy rápido. La noche anterior habían cenado con Jesús y ahora, después de ser testigos de su espantosa muerte, esa tarde lo habían sepultado. No había nada que hacer. Jesús había muerto y ya no estaba con ellos. Según Juan, ese año la Pascua coincidió con el sábado y fue un día muy solemne y festivo para el pueblo de Israel, pero para los discípulos fue un día extremadamente triste. Volvían de sepultar a Jesús y probablemente se pasaron todo ese día llorando, lamentándose y recriminándose unos a otros por no haber hecho nada para impedir que lo matasen. Además, el hecho de no poder distraerse con alguna otra actividad por ser sábado hizo que el día fuese interminable y que su tristeza tocase fondo. Lucas nos da a entender que la sepultura de Jesús fue demasiado apresurada y parece que la comunidad no quedó conforme, especialmente las mujeres. Inmediatamente antes del relato de hoy, Lucas nos dijo que las mujeres que habían venido con él desde Galilea fueron detrás y vieron el sepulcro y cómo era colocado su cuerpo, y regresando, prepararon aromas y mirra, y el sábado descansaron según el precepto. Y no bien volvieron del sepulcro, ellas prepararon aromas y mirra, pero al iniciar el sábado tuvieron que dejar el trabajo, y es de suponer que 24 horas después, al terminar el sábado, retomaron la preparación de aromas y mirra para poder terminar de sepultar a Jesús. Y es así como empieza el Evangelio de hoy. Muy de madrugada, y no bien la luz lo permitió, las mujeres partieron para el sepulcro. Dice el texto que fueron llevando los aromas que habían preparado. Según Lucas, fueron varias las mujeres que fueron: María Magdalena, Juana y María la de Santiago y las demás que estaban con ellas. Los 4 evangelios coinciden que una de ellas era María Magdalena, y Lucas es el único que menciona a Juana. Y entonces, al llegar al sepulcro, que en ese entonces estaba fuera de las murallas de la ciudad, aunque muy cerca de ella, vieron algo que les llamó muchísimo la atención. El sepulcro estaba abierto. Dice que encontraron corrida la piedra que cubría el sepulcro.
Eso era realmente extraño, pues ellos dejaron sellado el sepulcro justo antes de empezar el sábado, y el sábado nadie puede hacer actividad alguna, y ahora, que recién amanecía, tampoco. Entonces, ¿cómo es posible que el sepulcro estuviese abierto? Pero, más extraño aún, fue que el sepulcro estaba vacío. Dice el texto que entrando no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Quién se lo pudo llevar? ¿Y para qué? Dice Lucas que estaban desconcertadas por esto. Sorprendidas y perplejas, no se podían explicar lo sucedido. Y entonces, en medio de su confusión, ellas vivieron una profunda experiencia espiritual. No saben cómo describir lo que experimentaron, pues dice que se les presentaron dos hombres con vestidos refulgentes. Otros evangelios hablan de ángeles o de una sola persona. En fin, una experiencia espiritual de ese calibre es sumamente difícil de describir con precisión. Y su primera reacción fue de temor, y no es para menos al ver el sepulcro abierto y vacío. Dice Lucas que ellas, despavoridas, miraban el suelo. Ese mirar al suelo indica que no eran capaces de recibir ya más sorpresas. La desaparición del cuerpo de Jesús fue ya demasiado. Y entonces tiene lugar la extraordinaria revelación de la resurrección de Jesús. Dice el texto que ellos les dijeron: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Ha resucitado. La tumba estaba abierta y vacía porque está vivo, porque ha resucitado. Esa revelación fue algo realmente increíble que escapa a toda posibilidad histórica, pues nadie que haya muerto ha vuelto a la vida. Esto solo es posible si alguien vence a la muerte, pero eso es imposible. Sin embargo, nosotros creemos que quien lo ha hecho es Jesús. Su resurrección fue una experiencia de fe que sucedió en la historia, pero que no se puede demostrar, pues si se pudiese demostrar, todos serían creyentes. Su resurrección es una experiencia de fe, a la que se llega por gracia de Dios y por sus efectos. Alegría extrema, gozo, contento, plenitud, paz y sentido. Pues su resurrección es lo que le da sentido a la vida y a todo el camino cristiano. Como dice Pablo a los de Corinto, en 1 Corintios 15, 14 y 17, si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación y vacía también es la fe de ustedes. Y añade, si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana. La revelación de que Jesús vive fue algo realmente extraordinario para las mujeres, pero fue demasiada noticia para que pudiesen cargar con ella. Entonces los dos hombres tratan de explicarles y les dicen: acuérdense de lo que les dijo estando todavía en Galilea, que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de los pecadores, ser crucificado y al tercer día resucitar. Y en efecto, ya Jesús les había enseñado que su camino es un camino de vida, y que quien vive como Él propone vivir, eligiendo siempre decir la verdad, actuando con justicia en toda ocasión, defendiendo que todos vivan y vivan dignamente, perdonando, sirviendo y ayudando a todos, será capaz de vencer a la muerte. Pero parece que no se lo habían creído. La idea resultaba interesante, pero nada más. Entonces, para que se convenzan de que es cierto, que vive, Él mismo tuvo que vencer a la muerte y resucitar. Su resurrección, pues, nos demuestra que quien vive al modo de Jesús, dispuesto a mantenerse coherente hasta el final, aunque ello le cueste todo lo que ama, hasta la vida, entonces también resucitará. Dice Lucas que ellas entonces recordaron sus palabras. Y en efecto, a la vista de la tumba abierta y vacía, todo calza para ellas, y todo empieza a tener sentido hasta su muerte. Su resurrección lo explica todo se hace claro. Y entonces, llenas de la certeza total de que vive, dice el texto que volvieron del sepulcro y anunciaron todo esto a los 11 y a los demás. Y así empezó el anuncio de la buena noticia. Esta buena noticia es que vivamos al modo de Jesús, que si vivimos así, también resucitaremos. Por eso se puede decir que el cristianismo es un modo de vida, es una manera de vivir que tiene como centro a Dios, y todo lo demás, sacramentos, oraciones, etc., son ayudas para ello.
Sin embargo, no es fácil que el mundo acoja un anuncio así. La noticia de su resurrección es tan fuera de este mundo que aceptar que Jesús resucitó requiere de una apuesta de fe, un riesgo que se hace aceptable solo al reflexionar en los efectos que la resurrección tiene en quienes se arriesgan a creer en ella. Y es tan difícil creer en ella que hasta los mismos discípulos no creyeron. Dice Lucas que cuando las mujeres contaron todo esto a los apóstoles, ellos lo tomaron por un delirio y no las creyeron. Y efectivamente, la primera reacción es considerar el anuncio de las mujeres como una locura. Sin embargo, dice Lucas que Pedro se levantó y fue corriendo al sepulcro. Pedro era el líder de la comunidad y Jesús lo había hecho responsable de ella. Y la noticia que trajeron las mujeres fue tan descomunal que era necesario cerciorarse. Y corrió al sepulcro, aferrándose a ese hilito de esperanza que le había abierto a las mujeres. Pero al llegar al sepulcro, solo vio el sepulcro abierto y vacío, y las vendas por el suelo, como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vio. Lucas concluye el relato diciéndonos simplemente que Pedro se volvió admirándose de lo sucedido, no pudiéndose explicar qué había pasado con el cuerpo de Jesús, pues lo que contaban las mujeres, eso de que resucitó, no tenía ni pies ni cabeza. Será pues necesario que Jesús se aparezca a sus discípulos para que comprueben que efectivamente vive, a fin de que crean. Las apariciones que vendrán después tienen dos objetivos: confirmar a sus discípulos que es verdad que ha resucitado, que realmente vive, y enviarlos a que cuenten al mundo entero que su camino lleva a la vida y que ojalá todos lo caminen para que vivan. A manera de conclusión, los invito a reflexionar en lo siguiente. Primero, ¿por qué Jesús se apareció primero a las mujeres cuando en la cultura judía las mujeres no valían nada y cuando su testimonio no cuenta? Y segundo, ¿qué tan seguros estamos de que Jesús ha vencido a la muerte y ha resucitado? ¿Creer que ha resucitado ha afectado o afecta en algo mi vida? Pidámosle al Señor su gracia para que vivamos hondamente la alegría de su resurrección, que su alegría inunde nuestros corazones y que la certeza de que vive nos cambie la vida y nos ayude a colaborar con Él para transformar el mundo. Sigamos pues celebrando la victoria del Señor Jesús y les deseo a todos una muy feliz Pascua de Resurrección. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.